Hoy vamos a hablar sobre un tema que, junto con mis colaboradoras Ruth Bruno y Stephen Miller, es un tema al que les dedicamos bastante tiempo, sobre el estrés neonatal, el dolor y los efectos en los resultados cognitivos y neurológicos a largo plazo. Hoy lo que quisiera cubrir es el alcance, la importancia del dolor y el estrés en el bebé prematuro, tal como lo experimenta en la terapia intensiva neonatal, cuál es el efecto del dolor, el estrés en el cerebro, cuáles son los resultados a largo plazo en términos de resultados cognitivos, y luego me gustaría hablar sobre lo que sabemos acerca de los potenciales mecanismos por los cuales se obtienen estos resultados. Para los que trabajan en una terapia intensiva neonatal, saben que los procedimientos terapéuticos dolorosos son parte de la terapia necesaria y sabemos que en promedio los bebés prematuros reciben en promedio 10 a 14 procedimientos dolorosos al día y 20% de los prematuros tendrán que someterse a cirugía durante su estadía en la terapia intensiva. También sabemos que el dolor no tratado afecta la estabilidad hemodinámica, puede causar hipotensión, taquicardia, también estabilidad fisiológica, que puede ser apnea, bradicardia, y también si se mide los niveles de estrés, seguramente van a notar que hay un aumento. Lo veremos más tarde también, pero podemos medir el dolor en el recién nacido, aunque no pueda hablar, si miramos su comportamiento, su gestualidad facial. También podemos ver ciertas mediciones fisiológicas del dolor, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Así que ya veremos más sobre las intervenciones para tratar el dolor en unos momentos. Pero como con frecuencia esto está relacionado, me gustaría hablar sobre cómo medimos el dolor. Hay mediciones no farmacológicas, con lo que llamamos aquí arropamiento facilitado en la cabeza, en los glúteos, también una succión no nutritiva y también con el contacto piel a piel. También se puede administrar glucosa o sucrosa por vía oral. En nuestra terapia intensiva neonatal utilizamos analgésicos como la morfina, sedantes, y en la red canadiense neonatal, desde el 2010 hasta el 2014, en más de 25.000 bebés, 25% de estos niños recibieron, por ejemplo, una infusión de narcóticos y un 17% recibieron sedantes y casi un 30% de estos bebés recibieron alguna de estas dos sustancias durante su estadía en la terapia intensiva. Si nos concentramos en la morfina, por ejemplo, sabemos del ensayo No Pain que cuando randomizamos a los niños con respiración asistida a morfina, a una dosis primero discreta y después a una infusión continua o placebo durante 7 días, vemos que no hay diferencia en los puntajes de dolor. Hay 3 puntajes distintos de dolor que se utilizan y no vemos una disminución en la hemorragia intraventricular y tampoco hay diferencias en los resultados neurológicos. También en el seguimiento del estudio No Pain hemos encontrado resultados más desfavorables
en inteligencia y en visión. Así que no tenemos evidencia de que la morfina de uso rutinario para los bebés a los que se les hacen procedimientos dolorosos, no tenemos noticia de que tenga un efecto analgésico ni que tampoco tenga beneficios en los resultados neurológicos a largo plazo. En el estudio NeoPain encontró una mayor incidencia de hemorragia intraventricular o fallecimiento en los bebés que fueron randomizados para recibir morfina o que recibían morfina en un esquema abierto. También se encontró que a las 36 semanas de edad gestacional corregida tenemos una hipertonía muscular. A los 8 meses de edad gestacional corregida hay peores puntajes según la función motriz y también en un subconjunto de niños a los 5 o 7 años la circunferencia cefálica es menor, la memoria a corto plazo se ve dañada. Así que no hay ninguna evidencia que demuestre que la morfina sea útil para manejar el dolor en estos procedimientos. Ahora, ¿qué sabemos efectivamente sobre el dolor en los recién nacidos? En los primeros días, cuando empezábamos a utilizar la terapia intensiva neonatal, ni siquiera sabíamos si un bebé podía sentir dolor. Hoy en día sabemos ya que el bebé dentro de la panza de la mamá tiene vías del dolor ya desarrolladas y sabemos que la sensación de dolor se acentúa en un bebé prematuro, porque las vías del dolor, de hecho, ya están maduran antes de lo que maduran las vías descendentes inhibitorias, que nosotros ya tenemos instauradas para mitigar el dolor. Así que tenemos aquí un potencial claro para sentir el dolor de manera más aguda. Además, las neuronas nociceptivas en el asta dorsal son más excitables y esto sugiere otra razón por la cual los bebés prematuros pueden sentir el dolor de manera más aguda, más que un bebé nacido a término o que un niño mayor. Ahora voy a resumir aquí en esta pantalla algunos puntos que sabemos sobre el dolor neonatal y su efecto en el cerebro. En ciertos estudios donde se ve la asociación entre el dolor neonatal y el estrés, y yo pongo estos dos términos al mismo nivel porque el dolor es una sensación que alguien puede expresar y el recién nacido no puede, obviamente, y estrés es una respuesta fisiológica. Y hemos visto que cuando vemos el número de procedimientos dolorosos, procedimientos que penetran la piel, después de hacer correcciones por los factores de riesgo clínicos, vemos que el crecimiento neurológico en la parte frontal y parietal, también a nivel cerebelar, se ve disminuido. También la organización de las conexiones neuronales en los lóbulos temporales también se ven afectados por este dolor derivado de procedimientos. Y cuando seguimos a estos bebés a medida que van creciendo, vemos que hay resultados negativos en términos neurológicos, cognitivos a 8 y 18 meses. También en la función motriz. Cuando vemos la actividad neurológica, utilizando lo que llamamos magnetoencefalografía, hay una vía distinta para los niños que fueron expuestos a la sensación de dolor de manera temprana en comparación con los niños que no. Así que ahora me gustaría describir algunos de los estudios que se realizaron
que los realizamos en el contexto de nuestro grupo en Vancouver. El doctor Stephen Miller también contribuyó, bueno, otro grupo de otra región de Canadá. También trabajamos en conjunto con San Francisco y estos son los resultados. Este es un estudio de la doctora Brumelt, es una estudiante de posgrado de nuestro grupo y teníamos una cohorte de bebés muy prematuros que, además de recabar los datos sobre el número de procedimientos que penetran la piel que se le realizan a estos niños durante su internación en la terapia intensiva, también se midieron otras variables clínicas. Se utilizó terapia avanzada de resonancia magnética, se hicieron 2 resonancias en estos niños a los 2 meses y a la edad corregida de 2 meses de edad gestacional. Estos pequeños recuadros analizan distintas regiones de interés. En estas regiones podemos mirar lo que se llama anisotropía fraccional, que es un marcador de maduración cerebral. Lo que se ve en este gráfico de aquí abajo es que el grupo se dividió en 2. Un grupo con menos procedimientos que penetran la piel y el otro grupo de bebés recibió más procedimientos. Y si vemos la anisotropía cerebral, vemos que los bebés que sufrieron más procedimientos que penetran la piel tienen peores resultados. Y esto de alguna manera es consistente con una menor maduración cerebral. Por el hecho de tener 2 resonancias en distintos momentos, vemos que primero se afecta en la materia gris subcortical y después se pudo apreciar en la sustancia blanca cortical. Así que en el mismo grupo, en un grupo similar, un estudio de Zwicker, que también es una fellow de postdoctorado de nuestro grupo, analizamos el crecimiento cerebral, porque en los estudios animales la exposición a la morfina produce una reducción del volumen cerebral y debido a la pérdida celular, Así que seguimos el mismo modelo de cohortes de bebés muy prematuros. Se hace la primera resonancia a las 32 semanas de edad gestacional, la segunda a la edad a término. Si vemos el desarrollo del cerebelo, viendo la anisotropía, vemos el pedúnculo cerebral aquí. Y si vemos el volumen de ambos lóbulos del cerebelo, este estudio, revela que en 3 grupos, uno que no recibió morfina, uno que recibió una cantidad baja de morfina y uno que recibió una mayor cantidad de morfina, vemos que hay un crecimiento cerebral alterado en el grupo que recibió morfina. Ahora veamos los resultados en los niños después de que se van de alta de la terapia intensiva. Esto es el grupo de Grunow, que analizó uno de los puntajes del Bayley 2, que mide los resultados motrices y cognitivos en relación con si hay una mayor o menor cantidad de procedimientos que penetran la piel. Y utilizando los coeficientes de correlación de Pearson y un análisis jerárquico de correlación, ellos pudieron demostrar esta respuesta lineal
de la cantidad de procedimientos que penetran la piel, y en este caso MDA es la medición cognitiva en el Bayley y PDI es el resultado motriz en el puntaje de Bayley. Y fíjense en que hay una correlación muy marcada entre la cantidad de procedimientos que penetran la piel y los resultados cognitivos. Ruth siempre ha sido muy meticulosa en la corrección por todas las posibles variables que pudieran de otra manera explicar esta correlación. Además de los procedimientos que penetran la piel, mucho tiempo en un respirador en la terapia predecían un mal desarrollo cognitivo y además hizo una serie de puntos de datos que desarrolló que tienen que ver con el estrés de los padres, la interacción entre la madre y el bebé, y todos estos factores afectaron el desarrollo cognitivo, pero no el desarrollo motriz a los 18 meses. No les mostré las imágenes de los 8 meses, pero el patrón era similar. Esto sugiere que una mayor exposición a la morfina no protegía Además, una mayor exposición a la morfina no protegía para el neurodesarrollo y en realidad se puede vincular con una peor función motora. Una vez más, estamos mirando a una edad de 18 meses corregidos y en este caso vemos estos resultados que muestran el uso de los datos de resonancia, además de los resultados cognitivos que tuvimos en una cohorte similar de bebés muy prematuros. En un patrón similar podemos ver de nuevo los cuadraditos que representan las distintas áreas del cerebro y si miramos las mediciones que indican la maduración del cerebro en esas áreas, podemos ver que la anisotropía fraccional fue estadísticamente muy significativa en relación con los resultados cognitivos a los 18 meses. Una vez más, la cantidad de procedimientos que penetran la piel, podemos ver lo significativo que es eso. También hay un efecto interactivo si miramos los dos juntos. Y para sorpresa de nuestro grupo, porque esto es algo que no esperábamos, estos factores no esperábamos que fuesen tanto más significativos. Y cuando los incorporamos, por ejemplo, edad gestacional, gravedad de la enfermedad, exposición al respirador, todo esto no aparece como algo estadísticamente significativo. Ahora pasamos a los niños en edad escolar. En este estudio, con Ginny Alvinal y nuestro grupo, en su trabajo postdoctoral, ella lo que hizo fue analizar las resonancias que se hicieron a los 7 años de edad. Estamos hablando de una cohorte distinta de bebés. Una vez más, vemos este patrón similar de una diferencia estadísticamente significativa entre los niños que tenían más procedimientos que penetran la piel o más y menos procedimientos de este tipo comparados con este coeficiente intelectual completo. Entonces estamos hablando de inteligencia medida contra la anisotropía fraccional a los 7 años de edad. Y una vez más vemos esta correlación entre los procedimientos invasivos, el coeficiente intelectual y la mielinización del cerebro. Hemos hablado acerca de los resultados motores, cognitivos y este estudio, nuestro grupo en este estudio lo que analiza es la conducta, la internalización de la conducta medida
por la lista de verificación de la conducta del niño, y esto abarca temas tales como ansiedad y depresión. Y en este estudio vimos los bebés que nunca habían estado en respirador comparados con los que sí. Y vimos que los predictores de conductas internalizadas en los niños que no habían estado en respirador, los predictores fueron la cantidad de procedimientos invasivos y el índice de estrés de los padres, que es un cuestionario que contempla el estrés de los padres, que era muy importante en los grupos que no estaban en respirador. En los niños que sí estaban en respirador, la exposición a la morfina estuvo indicada como el único predictor estadísticamente significativo de conducta internalizada. Entonces, ¿cómo tratamos de armar un cuadro completo con todo esto? Yo les he mostrado que en algunos casos parece que son los procedimientos que penetran la piel, en otros el uso de la morfina, que aparece como predictora o como factor predictivo. Y los dos se vinculan estrechamente. ¿Qué otra información sabemos que nos pueda sugerir qué es lo que tiene un papel importante aquí? ¿El dolor en sí? Sabemos que en las ratas el dolor inflamatorio temprano o las inyecciones repetidas pueden inducir la muerte celular en el cerebro. Esto respaldaría al dolor en sí. También sabemos que el dolor lleva a un incremento del cortisol. Sabemos que hay receptores en el cerebro para el cortisol. Y hay datos que sugieren que el dolor a través del cortisol puede desempeñar un papel importante en el desarrollo del cerebro en asociación con el dolor. Pero también sabemos que el tratamiento del dolor, en particular los opioides, en primer lugar pueden causar un cambio de la tensión, la baja presión arterial. Hay receptores opioides que pueden tener un efecto sobre el sistema nervioso central. También hemos visto la muerte de las células de Purkinje en el cerebelo, que pueden tener un papel importante junto con la morfina. Después está la cuestión de si todos los bebés son igualmente susceptibles a la morfina. Siempre nos van a quedar en nuestros estudios en humanos la duda de si hay otros factores que oscurecen estos datos, y si bien hemos intentado hacerlo mejor para ajustar todos los factores en los modelos estadísticos, no los hemos incluido. Pasemos ahora a un mayor grado de detalle. Ruth Grunow ha pasado muchos años haciendo muchos estudios distintos, estudiando el cortisol, y en particular en los bebés más pequeños, repetidamente encontró diferencias estadísticamente significativas. El patrón sobre cómo cambian desde el periodo del recién nacido es bastante complejo, así que les voy a mostrar una transparencia de cómo son cuáles son las diferencias estadísticas en el cortisol del cerebelo, de la saliva, que se mide como un cambio reciente en el cortisol. Y hay una diferencia con el paso del tiempo en estos grupos. Rápidamente les muestro un diagrama de los receptores opioides que a través de las vías se ha demostrado que estos receptores pueden llevar a apoptosis y muerte de las células, y también afectar la maduración del cerebro.
el laboratorio de Ruth Grunow con Cecil Chow han estado analizando una variedad de genotipos distintos que nos permiten ver si hay una diferencia en la susceptibilidad a los resultados adversos en relación con el dolor. Y en este estudio analizan las conductas internalizadas, analizando los transportadores de serotonina, y se ha visto que en este caso, en niñas muy pretérmino, a los 7 años, la cantidad de procedimientos que penetran la piel y el estrés es distinta según cuál sea el genotipo. Entonces, para resumir, espero haberlos convencido de que los procedimientos invasivos son comunes en los bebés recién nacidos pretérmino, en la terapia intensiva. El dolor que no se trata se asocia con resultados adversos en el corto plazo. El dolor de los procedimientos está asociado con resultados adversos en la resonancia, las diferencias en cortisol, en la respuesta al cortisol y diferencias en los resultados en las funciones cognitiva, motora y de conducta a los 8 meses, 18 meses y en edad escolar. Los narcóticos y sedantes, en Canadá al menos, se usan con frecuencia y hay preocupaciones de que puedan tener efectos adversos potenciales. Así que, ¿cómo podemos seguir con todo esto? Bueno, tenemos que pensar cómo evitar los procedimientos innecesariamente dolorosos. Recomendamos el uso del manejo no farmacológico y seguimos teniendo muchísimo que aprender sobre la manera óptima de utilizar, en particular los opioides y otros tratamientos farmacológicos en el manejo del dolor en los bebés. Todos los estudios los hicimos con un equipo maravilloso de colaboradores. Estoy muy contenta de haber podido trabajar con Ruth Grunow y Stephen Miller. Y todos estos niños los vimos en nuestra clínica de seguimiento neonatal. Esto no hubiese sido posible sin la ayuda de ellos también, además de la colaboración de todas las familias que participaron en este estudio, con una variedad de fuentes de apoyo de nuestras instituciones y agencias financiadoras. Muchísimas gracias.